¿Cuál es? ¿Cuál es? La deuda, claro. La deuda. Esto, o sea, es increíble, ¿no? O sea, ya lo hemos vivido y lo más dramático es que todos sabemos cómo termina esto, ¿no? Y lamentablemente, porque a uno le gustaría no tener razón en esto, pero esto ya excede el kirchnerismo, la política, esto es sentido común. O sea, nada más, no hace falta ser economista, no hace falta ser abogado para saber cómo termina un proceso que destruye la actividad productiva, que destruye el consumo y lo único que hace es generar deuda. ¿Y por qué se genera deuda? Se genera deuda y porque tienen una miopía ideológica fenomenal, sin duda, porque algunos realmente son absolutamente obcecados, dogmáticos, pero también porque la deuda es un gran negocio, porque la deuda implica comisiones bancarias y oportunidades de negocio para los bancos. Y todos sabemos, los que estamos acá, que este gobierno administra y representa negocios de los sectores financieros transnacionales de manera descarnada, porque en otras etapas históricas había un cierto disimulo, había tecnócratas, había gente que representaba a los intereses de estos sectores, pero, digamos, desde una supuesta independencia. Ahora han puesto a los CEOs de las corporaciones al comando de la economía de manera brutal y descarnada. O sea, que el que estaba en LAM vaya a aerolíneas, que el que estaba en Shell vaya a la energía. Y yo no quiero abundar, pero hay un artículo, creo que fue el 3 o 4 de enero, en página 2 estaba la lista, eran por lo menos 70 casos. Una nota de Fernando Krakowiak, creo 3 o 4 de enero de este año. Caso por caso, funcionario por funcionario. En el sector financiero también, bueno, de donde venía Prat Gay, del Banco Morgan y un montón de la gente que terminó en el Banco Central y el Ministerio de Economía. La persona que está en la unidad de información financiera era la abogada del HSBC. Y podría seguir y seguir. O sea, es absolutamente claro y transparente. Son los gerentes de un proyecto estratégico y político que representa los intereses de los sectores financieros transnacionales y de las grandes empresas. Y por eso arreglaron con los buitres de la manera que lo hicieron, sin ni siquiera hacer una pantomima de negociación, sino acatando lo que los buitres querían, porque como nunca, ni siquiera Menem hizo una cosa así, de aceptarle pagar todo el capital, todos los intereses, todos los punitorios, ¿sí? Aún Menem en el plan Brady un poquitito de quita de la deuda hizo, acá no hicieron nada de quita de la deuda. Y estaban apurados, claro, porque querían empezar con este negocio de las emisiones de bonos rápidamente. De hecho, para que ustedes tengan una idea, este gobierno ya se ha endeudado en 4 meses en 21.000 millones de dólares y tiene solo 2.000 millones de reservas más, o sea, se evaporaron 19.000 millones de dólares y van a seguir tomando deuda, ya lo han dicho, y cuando toman deuda, como en algunos países todavía por lo menos hay una cierta seriedad y honestidad intelectual y una responsabilidad legal, han tenido que escribir en los documentos cómo era la economía de Argentina. Han tenido que escribir después de que han dicho de todo, que no había reservas, que los yuanes eran papeles pintados, que se venía la hecatombe. Han tenido que escribir que la Argentina tenía un crecimiento pujante, que había una tasa de desempleo del 7%, que era la más baja en 30 años. Está escrito eso en los documentos, ¿sí? Entonces, claro, todo ese apuro era para que los bancos internacionales, que no habían hecho negocios en 12 años, porque creo que sí hubo una virtud enorme del proceso de 12 años. Nosotros tuvimos procesos populares a lo largo de nuestra historia que muchas veces afrontaron tensiones y que terminaron complicados, ¿no? Realmente
una de las virtudes del gobierno del 2003-2015 es el grado de desendeudamiento que tuvo la economía de nuestro país. O sea, haber salido del FMI después del año 56, que era una presencia continua, los planes de ajuste, los créditos. Una deuda que en el año 2003 era mucho más de lo que producía la Argentina, era más o menos 150% del producto, para decirlo en términos técnicos, ¿sí? Terminó representando el año pasado solo el 9% del producto. Todo eso fue desendeudamiento que permitió que el gobierno, por primera vez, creo que desde los dos primeros gobiernos de Perón, fuera soberano en ejecutar políticas económicas que seguramente, si hubiera que haberlas discutido para pedirle prestado al fondo, no se hubieran podido implementar. Porque el Fondo Monetario Internacional siempre pidió ajuste, 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 aún cuando estaba claro que eso era absolutamente insensato. En el año 2008-2009, cuando empezó la crisis internacional, todos los consejos de los neoliberales era que había que ajustar. ¿Y qué hizo el gobierno? El gobierno dijo, no, realmente ajustar cuando hay una recesión internacional es un despropósito. ¿Y qué hizo el gobierno? Bueno, puso una política fiscal para que hubiera obra pública, para que hubiera una inversión pública que compense la caída de la inversión privada, estableció toda una serie de programas que permitieron el consumo popular, desde la asignación universal por hijo a todos los programas, por dos cuestiones. Primero, porque desde una mirada popular hay una mirada ética de que el objetivo primordial de la política es cambiar la matriz de la distribución del ingreso para los que estén peor estén mejor, que es todo lo contrario de lo que se está haciendo, o sea, dando privilegio a los sectores más ricos y privilegiados. Y en segundo lugar, porque desde la propia lógica económica, cuando una economía se enfría hay que calentarla. Entonces, ¿y qué se hizo? Y se pusieron los programas repro del Ministerio de Trabajo, se les impidió a las empresas despedir, se les impidió a las empresas que fuguen más capitales, obligándolas a que inviertan en el país y que no salven con distintos mecanismos financieros a las matrices de los países de Europa y Estados Unidos que estaban sufriendo la crisis. O sea, todo eso era un gobierno presente, que hacía política, que se enfrentaba con las corporaciones y que tomaba las medidas que tuviera que tomar, le guste a quien le guste, de los sectores poderosos, pero no desde el capricho, sino desde la propia racionalidad económica. Un gobierno que no terminó, como otras experiencias populares, con un desmadre fiscal, con un desmadre monetario, que terminó, y esto es lo importante, terminó con una economía creciendo, con los salarios reales más altos de América Latina, con una inflación en baja, con una situación que vamos a envidiar lamentablemente, ¿no? Con un salario mínimo y jubilaciones mínimas que aumentaron 30, 40 veces. Sin duda, y podemos discutir todo lo que faltaba, que todavía había pobreza, que todavía había ciudadanos en una situación muy difícil, que había digamos, empleo negro, que todavía pasar a una estrategia de tener un país desarrollado después de 30 años de destrucción neoliberal, con un Estado quebrado en el sentido financiero, pero quebrado desde el punto de vista desarticulado, ¿sí? En 12 años no era posible reconstituir todo lo que habían destruido desde la dictadura, ¿sí? Y que faltaba. Pero evidentemente hay ciertos sectores que esos avances, como yo decía en la introducción, le molestaban mucho. Y mucho más esto era difícil desde un punto de vista de que a partir de esta crisis global y de, digamos, la disputa que hubo en términos de el excedente, la distribución del ingreso, de las reservas, una parte importante de los sectores globales de la
nueva o vieja derecha, empezaron a mover el tablero geopolítico para que todas las experiencias populares, Argentina, Brasil, Bolivia, Ecuador, Venezuela, con aciertos y errores, con mayor grado de avance en el proceso de cambio estructural, reformista o revolucionario, según sea el caso, los empezaron a hackear uno por uno. Bueno, lograron instalar el gobierno que querían en la Argentina a través de las elecciones, desestabilizan a Bolivia, a Evo Morales, con el plebiscito, inventándole un hijo, hacen el golpe destituyente en Brasil a través del impeachment, en una cosa insólita, donde Dilma Rousseff ni está acusada de corrupción. Hicieron un golpe parlamentario en el Paraguay, sacaron un presidente en un avión en Honduras, han hecho golpes policiales en Ecuador y lo intentaron con Bolivia antes, hace unos años. Bueno, lo de Venezuela lo conocen bien, ¿no? Cómo hasta, bueno, llegaron a secuestrar al presidente Chávez y han pedido referéndums revocatorios y están haciendo políticas de desabastecimiento durísimas para tumbar al gobierno venezolano. O sea, esto es regional. O sea, por supuesto que hubo problemas, pero es evidente, por donde uno lo quiere ver, que hay un intento de golpe donde los sectores transnacionales, financieros internacionales, los intereses geopolíticos de Occidente, los grandes medios de comunicación y en algunos países otros sectores. Antes eran las Fuerzas Armadas de manera organizada, ahora en general las Fuerzas Armadas no están en la primera línea, pero sí están los medios y está la justicia, entre comillas, ¿no? O sea, todo eso forma parte de un proceso de desgaste de los procesos populares, de desestabilización y de intento de reemplazo para volver a instaurar un nuevo orden neoconservador, neoliberal, que cambie nuevamente estos avances sociales y redistributivos que se fueron haciendo. Ahora, ¿cómo sigue esto? Y bueno, obviamente, ¿qué va a pasar? Y en los próximos meses va a haber una recesión brutal a caballo de los aumentos y de los aumentos de precios que se vayan haciendo a lo largo de estas semanas y de los próximos meses. Y después va a bajar un poco la inflación, porque con esta recesión la capacidad de compra de todos nosotros, de la gente, va a caer verticalmente, ¿no? O sea, porque la caída del salario real es enorme, 20-30% en un año, depende de cuánto resulte la inflación de este año, respecto a las paritarias a las que le querían poner un techo del 20%. Vean ustedes lo que está pasando con las universidades nacionales, por ejemplo, ¿no? Con aumentos de tarifas de 10 veces y con presupuestos menguados, que esto implica, y lo que implica en términos de tratar de quebrar un modelo inclusivo, un modelo donde mucha gente en distintos lugares de nuestro país podían estudiar y recibirse personas que eran la primera generación de estudiantes universitarios. O sea, el modelo cierra con la exclusión, cierra con menos educación, cierra con menos salud, cierra con menos ciencia y tecnología, y esto es muy costoso, porque sin duda, yo le decía, vamos a salir en algún momento sin duda, hasta por el espanto podemos llegar a salir, pero ¿desde qué punto vamos a partir? O sea, ¿cuánto va a haber que reconstituir de todo lo que difícil y dolorosamente se ganó en 12 años después de 35 años de neoliberalismo? Entonces, una bonanza artificial también cuando empezaron a entrar capitales especulativos para aprovechar esta bicicleta financiera, la primera etapa de Martínez de Oz, 77, 78, del DM2, de las importaciones, y había un sector de la clase media que estaba muy feliz. Y también en la primera parte de los 90, después del 91, con las cuotas,
los viajes, la compra de productos importados, también había un sector de la clase media que estaba muy feliz. Y seguramente van a decir entonces que todo lo que pasó en estos meses era, como dicen, un sinceramiento, y que después lograron una mejoría. O sea, con la entrada de capitales especulativos va a bajar un poco la inflación. Pero es como la droga, o sea, todo eso se va a sostener porque las únicas actividades que van a ser rentables en la Argentina va a ser la gran minería, el gran agro, la gran industria concentrada, pero no las pymes, no los sectores productivos vinculados al consumo. Esos sectores, como en cada proceso neoliberal, van a sufrir las consecuencias de un modelo de achicamiento del país. En el medio, encima, de una circunstancia internacional muy difícil, porque uno podía imaginar que en otro contexto mundial una gran devaluación, por más que hubiera perjudicado al salario real de los argentinos, podía implicar una salida exportadora en otro contexto. Pero en este contexto de crisis global, ni siquiera, ¿sí?, han aumentado las exportaciones, porque en todo el mundo, en esta situación de crisis global, todos los países, más allá de la retórica neoliberal, están defendiendo su mercado interno, poniendo trabas, ¿sí?, tratando de defender su mercado interno. Entonces, esta devaluación ha sido absolutamente demencial, porque en la Argentina sabemos que cuando hay una gran devaluación, se va a precios porque aumentan los costos de los productos importados y porque muchos formadores de precios, aunque no tengan costos importados, aumentan por las dudas, aumentan porque sube el dólar. Y esto desde el Rodrigazo de 1975 hasta acá ha sido siempre, aun que el gobierno nuestro hizo la autocrítica del 2014, de lo que fue la devaluación de enero del 2014. Y por eso es que después tomamos todas las medidas para evitar precisamente que los sectores que promovían una devaluación lograran su objetivo, porque las consecuencias, todo lo que decíamos que iba a pasar, que se iban a afogar capitales, que iban a aumentar los precios, todo eso pasó. Entonces, ¿habrá una bonanza artificial, superficial para los que tengan trabajo, para los que no tengan un salario reducido, para aquellos sectores que por ahí estén colgados de estas actividades, o los que sean rentistas de ahorros acumulados con estas tasas de interés? Pero en algún momento, por razones internacionales o por razones de la propia dinámica de un modelo que no cierra por ningún lado, eso va a revertir, y en algún momento esos capitales que entran libremente, sin control, sin que nadie los mire, para ganar esa tasa exorbitante del 38%, ¿sí?, se van a volver a convertir en dólares, se van a fugar, y entonces no nos van a prestar, y todas las empresas van a hacer lo que hicieron, los que tienen unos años lo recordarán, 1981 a 1982, ¿sí?, que pasamos de la tablita a una gran devaluación, ¿sí?, a una fuga de capitales, que derivó en una crisis financiera colosal. Los que tienen algunos años recordarán la quiebra de los mayores bancos de la Argentina, empezando por el BIR, el Banco de Intercambio Regional, el Banco del Oeste, el Banco Lozano, el Banco Ganadero, el Banco Balas. Primera experiencia neoliberal, segunda experiencia neoliberal, los 90, todos sabemos, más allá del megacanje, del blindaje, de todo lo que se quiso hacer, ¿cómo terminó? El corralito, ¿sí?, porque varios de los bancos que habían ganado fortunas en los años 90 empezaron a sacar los fondos del exterior y entonces los habían dejado quebrados, ¿sí? O sea, teníamos accionistas que habían hecho todos los negocios y bancos que estaban en una situación compleja. Entonces, si uno analiza lo que pasó y si uno quisiera salirse de la Argentina, bastaría por ver un poco lo que pasa en el mundo, lo que ha pasado en Grecia, que han hecho exactamente lo mismo, lo que ha pasado en España,
en Portugal, en Islandia, en Irlanda, lo que en su momento pasó en México, lo que pasó en Brasil, lo que pasó en tantos países. En la historia de todos los países que abrieron sus mercados, que abrieron sus finanzas, que endeudaron, siempre eso terminó en una gran devaluación, fuga de capitales, pérdida de depósitos, crisis y una crisis política. O sea, siempre ha pasado lo mismo. Entonces, no va a pasar algo distinto. Obviamente, nadie tiene la bola de cristal, ni puede decir esto va a pasar el año que viene, dentro de 2 meses, 4 años, pero va a pasar. Porque cuando hay una economía de especulación que no tiene una contrapartida en producción, en consumo, en trabajo, y en algún momento toda esa burbuja financiera explota. ¿Sí? O sea, en algún momento se hace insostenible. Es como el que va al casino y gana y gana y gana, y en un momento se va o pierde todo, pero no resiste. Entonces, vuelvo a decir, no hace falta ser economista para decir esto. Esto cualquiera que haya vivido lo ha visto. Pero bueno, obviamente hay toda una campaña de intereses mediáticos que tapa todo esto, que saben que esto es así, pero que todo esto le está permitiendo formidables negocios a algunos sectores del gobierno, de las grandes empresas y de los bancos, aquí y en otros lugares del mundo. Entonces, esa experiencia histórica, esa experiencia regional, esa experiencia de lo que nos pasó, o sea, ciertamente uno tiene que desconfiar, o sea, como a veces podrán, si alguno de ustedes está bien del hígado y todo eso y consulta La Nación, Clarín y todo eso y lo hace, ver cómo reproducen los elogios del Wall Street Journal, del Financial